Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Voy a intentar resumirles en, en unos pequeños videos algunos temas de la materia de Derecho Laboral 1 para que ustedes los trabajen en su preparación del examen final, que es la semana entrante. Vamos a hablar entonces de los siguientes temas. ¿Cuáles son esos temas? En el contrato de trabajo vamos a insistir en el contrato de realidad y los elementos del contrato de realidad a la luz de la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia. Luego vamos a tocar el salario y la jornada en relación con el aspecto de liquidación de la jornada de trabajo. O mejor, la liquidación de las sobreremuneraciones por el cumplimiento de la jornada de trabajo. El tercer aspecto que vamos a tocar son las prestaciones sociales, que vamos a mirarla en tres partes: naturaleza jurídica de las prestaciones sociales, clases y cuáles son, y reglas de protección. Empecemos por el contrato de trabajo. Ya lo habíamos mencionado en su oportunidad. Los elementos del contrato de trabajo son tres: la prestación personal del servicio, la continua y permanente subordinación y el salario. A partir de esto se ha constituido el contrato de realidad. ¿Cómo se formula la teoría del contrato realidad? La Corte Constitucional ha insistido sobremanera en establecer cómo se configura el contrato de trabajo. En la sentencia 6.621 del 2017, que fue proferida el 3 de mayo de este año, radicado 49.346, magistrada ponente Clara Cecilia Dueñas Quevedo y Rigoberto Echeverry Bueno, la Corte Constitucional estableció lo siguiente: como expresión de la finalidad protectora del derecho del trabajo, el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que toda relación de trabajo personal se presume regida por un contrato de trabajo, regla que le otorga un alivio probatorio al trabajador, puesto que le basta demostrar la ejecución personal de un servicio para que se presuma en su favor la existencia de un vínculo laboral. En contraste, al empleador le incumbe desvirtuar el hecho presumido a través de elementos de convicción que acrediten que el servicio se ejecutó de manera independiente y autónoma. Esto hace relación con las reglas de la jurisprudencia constitucional establecidas en la sentencia T903 del 2010, T903 del 2010. La Corte allí, recopilando una serie de sentencias de la misma Corte, algunas de constitucionalidad, otras de tutela, estableció la siguiente regla: el origen de la declaratoria de una relación laboral subyace en lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución al enunciar la, comillas, primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. En dicho enunciado normativo se prescriben los principios mínimos fundamentales que deben regir el Estatuto del Trabajo. La Corte ha establecido que, a pesar de que ese estatuto no haya sido promulgado,
Estos principios de actuación deben ser interpretados de manera directa de la carta. Bueno, y la Corte allí concluyó varios aspectos. Cuando el juez constitucional constata la existencia de los elementos prescritos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, a saber, primero, la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. Segundo, la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador. Y tercero, un salario en retribución al trabajo prestado. El peso de la realidad prevalece sobre las formalidades que revistan determinada situación jurídica y se procede a declarar la existencia de la relación laboral con las implicaciones salariales y prestacionales que dicha decisión conlleva. Además de las reglas expuestas, la Corte precisó que la declaración del contrato de realidad se puede hacer a partir de indicios, es decir, partiendo de la idea de que en este tipo de procesos la forma adoptada para regir la situación específica no corresponde con la realidad. Cobran relevancia aquellos hechos ciertos que indican la existencia de otro tipo de hechos que en un principio son inciertos y que ponen de relieve la existencia de la relación laboral. De otra parte, la Corte ha destacado que el elemento determinante y diferenciador de la relación laboral es la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador. Llamo la atención, pues, sobre el estudio minucioso de estas dos sentencias.